Habíamos bajado para llevar alimentos y eso. Y estábamos dormíamos. Estábamos ahí, pasamos la noche en una casa de esa, de Pilar, se llamaba Pilar. Yo tenía un revólver del 22, de esos antiguos, viejos, de bala larga. Y no tenía ese nudí, que no tenía armas, no teníamos. Yo tenía un fusil también, se lo digo. Bueno, el gitano, que fue lo que le pusimos frente cuando fue una madrugada, cuando nos llegaron a la casa esa que estaba roja por todos lados y teníamos una frazada, pues así para que no vieran. Bueno, y llegaron ahí, preguntaron y dije, ¿quién es? La policía, la Guardia Civil, los seguidores, dijeron. La falange nos dijeron, no. Eran los falangistas, tenía un revólver blanco. Smith & Wesson parecía. Del 44. Esa es la pregunta que contesto. Tenía un revólver del 44. Y yo tenía el fusil, que yo hacía así, sí. Empezaron, porque había una bajada así, después había una escalera que se subía para arriba, que era una cosa, y después tenía adentro un agujero así que se subía como arriba, creí que estaba allá. Se subía y que se iba a dar a un alpendre, que no sé cómo le llaman, bueno, acá. Y por ahí salimos después todos, pero dije, ir alargando ya por ahí. Después había un tejado que era bajito, y ahí arriba, porque arriba el terreno era así, esa altura. Y ahí estaba como la tapita de un horno, pero no tenía tapa, era un agujero. Y por ahí salieron. Después salí yo y el gitano. Y estaba Pilar sola ahí. Yo le ayudé a echar y le dice, pobre mis hijas, porque tenía 2 hijas. Pobre mis hijas, bueno. Cállate, que no nos va a pasar nada. Y le ayudé a subir y de ahí salimos por los detrás y nos fuimos, bueno, por un camino hacia el monte. Y cuando íbamos un poco de distancia, le dije yo, que como los dones escaparon todos, ¿no? Dije yo, pero deben de estar escondidos por ahí. Y una de esas se larga, campanas, se larga y dije, voy a buscarla. No sé si me dijo los zapatos. Bajamos las escaleras y ahí, ¡pum! Algunos estaban escondidos por ahí porque había escondido. ¿Y le tiraron? Le tiraron un tiro, y le dieron un brazo, le atravesaron un brazo. Pero él después fue con ustedes, con el brazo así colgando, ¿verdad? Y me fue corriendo, y yo con el brazo colgando, lo agarrado. ¿Qué le pasó? El tiro ya lo sentimos nosotros. Bueno, y lo llevamos para San Monte, hasta allá nos dio un trabajo. Ya subimos a los montes, le llamaban de Veda, son muchos, unos cuantos kilómetros, ¿no? Bueno, después de ahí nos reunimos, éramos 12. Nos reunimos y ¿qué hacemos ahora? Y el asunto era, ¿verdad? Vamos a ver, a buscar algo de curas o algo para curarle el brazo. Me atravesaron el brazo. Y bajamos.
no se veía nada. Era una mañana de niebla, a los 10 pasos o eso ya casi no veía. Nosotros quedamos así arrimados a una piedra, yo y no, vino la mujer junto a nosotros y dice, esperen, que voy a hacer una tortilla y voy a traer esa. Bueno, y fue. Mientras tanto, los otros dos fueron con ella para traer dos. Uno era Padillas, vamos a seguir con el asunto. Y quedamos yo y ese ahí esperando que trajeran la tortilla. En eso, ¿sabes? Arrimados a una piedra grande y eso, sentimos hablar. Venían charlando, ¿no? Ahí todos, una fila así eran falangistas todos falangistas. Ahí no había, pero también andaba del ejército, porque ese día iban a liquidarnos a todos. Todo alrededor eran pinos. Y era un vacío así, un montículo así. Y vimos una fila así. Venían poco a poco. ¿Armados? No, los pillaron. Todos con fusiles, todos a traer armamento. Todos. Entonces, dije yo, quieto, la falange. ¿Quién era ese que estaba con vos? Era José Torres. José Torres. Entonces dije yo, quieto. Y dice, le dice, ¿quién va? Y entonces le dice, Falange de Villa García. Entonces le dije a José Torres, le dije, al suelo y a correr. Y se me tiran a correr, dices, una cuesta abajo. Y empezaron a atacar de tiros, a diestro y siniestro. Y él iba delante tuyo, ¿verdad? Claro. Y vos no conocías bien el camino y le tuviste que gritar, pará, momento. Por eso le grité y por eso lo amenacé. Que le ibas a dar un tiro si no paraba. Exactamente. Entonces, corría, se echó a correr y yo, pues abajo, me fui de correr y enterré el fusil, no lo enterré. Le tropezaste, claro. Lo clavé en la tierra. Y se llenó el caño de tierra. Él corría y ya me llevaba, se iba por medio de los pinos. Con la niebla no se veía nada, no lo veía casi. Y le dije yo, párate, si no te disparo por las espalda. Le amenacé. Que yo no conozco por donde tengo que ir. Claro. Él conocía todo ahí, era de ahí. Nacido ahí, vivía ahí, era panadero. Caían las ramas de los pinos. De los tiros. De los tiros, que a montones. Y ya no nos tocaba nada, la suerte, ¿no? Bueno, resulta que de ahí fuimos y sentimos bosque por allá, por medio del pino venían, hablaban los indígenas. Si que no siguieran del ejército bien, pero sabíamos que fuera ejército, pues todo. Llegamos al pico donde teníamos el cuartel. Y ahí fue donde acordamos de que y él quiso irse a Vargas, el Élide.
Se fue a entregar. ¿Cómo le llamo? No, el Buceta, la casa de esa, de Pilar, se llamaba Pilar. La mataron luego. No la mataron. Esa murió quemada, pero se mataron ellos. Antes de que entraran, claro. Bueno, la pregunta mía, la contestación de eso, es que ahí dice que estaba yo. Yo no fui con ellos porque lo quisieron, yo no sé, muy vivo. Eran los tres y la mujer, con el gitano. Le prendieron fuego alrededor a esa casa, ¿verdad? Sí, señor.